a Ana Fernández, a quien todas y todos la conocen. Nos honra con su presencia y bueno, les queremos recordar que esta actividad forma parte de la previa del Congreso Internacional de Análisis Institucional, que se va a desarrollar en nuestra ciudad 6, 7 y 8 de junio. 6, 7 y 8 no es casual. Congreso Internacional de Análisis Institucional, un acto político. Así que bueno, esperamos que participen del Congreso masivamente, como lo están haciendo de esta conferencia abierta. Capitalismo, patriarcado, Estado, tema muy sencillo. Bueno, que Ana lo va a abordar con su habitual claridad y precisión. Y bueno, una conferencia abierta, pero que la vamos a plantear también y a la vez como conversatorio, así que enseguida vamos a empezar a intercambiar entre todos. Así que bueno, esperemos disfrutar de esta conferencia, conversatorio y ratificar que nuestra casa queda muy halagada y honrada con la presencia y las palabras de Ana. La idea era, el título es Las Nuevas Alianzas, es una propuesta que hiciste. Capitalismo, patriarcado, Estado, efectos de subjetivación, prácticas profesionales y sus modos de implicación. ¿Por qué? Bueno, como el cuento de aquel papa, perché me piace. No, bueno, sí, perché me piace, sí, y además, por otras dos razones, se me ocurre decir ahora, porque es uno de los temas de más urgencia para el colectivo feminista, creo, porque es un gran desafío. Hemos llegado a lo que Fernán Rulloa llamaba la numerosidad social, y yo prefiero hablar de multitud, en el sentido de que la calle la hemos ganado desde aquel 2015, donde salió la primera multitud del Ni Una Menos en adelante, pero eso nos obliga a precisar, profundizar y diversificar las estrategias políticas, personales, lo personal es político, de subjetivación, pero también de producción de subjetividad y sobre todo de cómo caracterizar aquello que se opone a que ampliemos los límites de nuestras libertades, a que corramos los bordes de lo posible, porque si no caracterizamos bien, se nos hace difícil pensar las mejores estrategias para este largo combate que ya lleva un siglo y antes también, y entonces podemos ser muchas, muchos y muches en las calles, pero puede ser ineficaz, o no lo necesariamente eficaz. Y la otra cuestión es porque creo que es una buen puntapié inicial para que el entramado anticapitalista, antipatriarcal, esté presente en una interrogación sobre el Estado y las políticas públicas en ese magnífico congreso que estás organizando. Hoy parece ser que Anita me acaban de contar que dijo que yo no soy feminista. No sé cuán feminista era. Ah, o sea que no sabías la cantidad nada Claro. más. Y el tamaño no importa acá. Chiquito feminista, gran feminista. No es lo mismo, claro, te agradezco. El tamaño importa. Sí. Tengo que agradecerte porque en realidad es el puntapié inicial a un congreso muy ambicioso, y que Ana, debo comentarlo, que fue una de las personas que primero se puso el congreso
se lo cargó para poder llevarlo adelante, insistió en que se haga y hizo lo posible en sus redes para que esto fuera posible. Así que personalmente quiero agradecerte todo este esfuerzo que has realizado, inclusive el estar aquí hoy. Así que bueno, a mí me parecía un título largo, pero bueno, porque pensaba también en los efectos, porque veníamos charlando, ayer empezamos a charlar y discutíamos un poco. Y me parecía que en la medida que despliegues un poco más el tema, en esas van surgiendo las cuestiones que ayer íbamos conversando. De todos modos, quiero contarles, porque una cosa que solemos hacer quienes trabajamos en análisis institucional es no dejar nada sin poner patas. Que él me mintió un poquito, porque siempre me miente un poquito, pero yo ya lo sé. Pero ¿saben cómo me invitó a esta actividad? Diciéndome que íbamos a trabajar algún tema que yo propusiera tomando unos vinitos. Agua fresca del manantial, ¿eh? Así que, pero bueno, son así los hombres, igual son encantadores, ¿no? Bueno, sí. Son encantadores. ¿Sí? Bueno, sí. Que no se diga que Bueno, vamos a dejar esa historia, por favor, porque es de los 90. Prescribió. Bueno, este comentario así cariñoso, chistoso, no es una casualidad. Bueno, primero porque nosotros nos tratamos así siempre, somos amigos de hace mucho tiempo, disfrutamos mucho la compañía del otro, las conversaciones. Es en el marco de una amistad muy valorada por ambos. No lo haría con alguien desconocido, pero también porque me parece que es tanta la tarea que hay por delante para pensar y para pensar conceptos y también para pensar prácticas políticas equivocándonos lo menos posible, que una primera acción me parece que tiene que ser para pensar inventando, porque de eso se trata, hay que salir de la solemnidad, hay que mantener el rigor conceptual, pero también en el marco de la ternura intelectual. Entonces le reclamo del vinito, ya después más tarde les voy a contar la historia de los 90, pero bueno, ahora todavía no, Vamos al tema. No, por suerte me mentiste porque viste el calor que hace si encima tomamos alcohol. ¿Vos crees? Bueno, ¿por qué hablo yo? Bueno, no es que yo lo haya inventado todo, pero ¿por qué pongo el énfasis en el tema de una alianza entre capitalismo, Estado y patriarcado y que en este momento mundial se está reformulando esa alianza? Cuando Deleuze hablaba del paso de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control, también estaba puntuando una transformación de los regímenes de gobernabilidad, de los grupos hegemónicos, de los modos de la sociabilidad, del lazo social, de los modos de pensar, de los modos de hacer el cuerpo de cada quien. Entonces, me parece que este es un momento particular porque si bien responde lo que hoy se llama neoliberalismo, responde a la maquinaria tradicional del capitalismo, porque no hay un capitalismo bueno o uno que era más amable y este que es más intransigente. El capitalismo no tiene ningún humanismo, es una máquina que tiene una lógica interna por la cual la menor inversión y la mayor ganancia, y no caiga quien caiga, ¿no? Entonces, pero el capitalismo es mucho más que un modo de producción económica, que una política económica.
en realidad es hoy un modo de vivir. Y este modo de vivir no es el mismo neoliberalismo que conocimos en la época de Thatcher, para nosotros Menem. Va cambiando sus estrategias y me parece que es muy importante ver cómo cambia sus estrategias, pero la alianza que dio origen a las democracias representativas con la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, es una alianza que ya ahí estaba entre capitalismo, patriarcado y Estado, y que va cambiando las modalidades a medida que las realidades mundiales se van modificando. Este mundo neoliberal, este modo de hacer mundo, este modo de hacer modos de vivir, no solo de cómo se reproduce el capital, hoy no es que hay gobiernos insensibles o torpes. Acá no hay ni errores ni excesos, aunque después vamos a diferenciar el dispositivo del terrorismo de Estado de la dictadura con el dispositivo de la crueldad de Estado, que voy a llamar así, a esta etapa neoliberal. Esta crueldad de Estado, ¿por qué le digo crueldad de Estado? Hay un trabajo muy interesante de un griego que pasaron la deuda, etcétera, etcétera, que se llama Stavrakakis, que escribió un libro muy interesante, La izquierda lacaniana, que él dice: desde la antigua Grecia la deuda fue instrumento de dominación y siempre muy brutal. Es decir, que no es que el Fondo Monetario se distrajo y nos prestó más plata, no. Son dispositivos. Ahora bien, este dispositivo de la crueldad, que empezamos a verlo cuando les pinchaban los gomones a los africanos que querían llegar a Italia, pero hoy no necesitamos mirar a otras tierras para ver cómo es un ejercicio de la crueldad de Estado, en función de cómo se reproduce el gran capital, el capital de los amigos, etcétera, etcétera. Entonces acá, cuando la crueldad es un dispositivo de dominación, cuando endeudar es un dispositivo de dominación a determinados países y no a todos, etcétera, tenemos que pensar qué otros pilares necesita para su reproducción un dispositivo de semejante envergadura. Este dispositivo del capitalismo actual necesita entramarse, como en los orígenes del capitalismo, con lógicas patriarcales y modos de vivir de subalternidad. El patriarcado no lo entiendo solo como las relaciones de dominio de los varones sobre las mujeres. Entiendo, sí, que ese es uno de los temas centrales, pero el patriarcado hace tiempo que lo pienso extendido al conjunto de las diferencias desigualadas. Es necesario fragilizar, vulnerabilizar, por eso hablo de vulnerabilización y no de vulnerables, etcétera, etcétera, a determinados grupos de la sociedad que garanticen el mayor poder de los grupos hegemónicos. Esto pasa en la geopolítica. Países o capitales del primer mundo que van subalternizando cada vez de modo más brutal a países del tercero o el cuarto de los mundos que también están en el primero. Entonces, desde el momento en que se declaran los derechos del hombre con mayúsculas,